Buenas tardes. A continuación, seguimos con la siguiente ponencia. En esta ocasión también gracias a la colaboración de la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de Castilla y León, ACLEP, y tenemos con nosotros a Bea, que va a hablar de formar y o ganar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por dejar un ratito con vosotros. Y nada, el tema que he elegido, cuando me avisaron que si quería participar, pues me dijeron un poquito elegir un tema. Y hay muchos temas en el baloncesto para elegir. La verdad que tenemos un abanico muy extenso para poder hablar de baloncesto nosotros los entrenadores. Y había un tema, como no es una charla muy larga y tampoco se trata de estar aquí hablando de mucha técnica, mucha táctica, que ya he visto que hay otros ponentes que se van a encargar, pues quería dar un poquito eh, una visión que yo tengo totalmente personal sobre el tema que está tan de moda de formar, y lo he llamado y barra o ganar, ¿no? Porque parece sí dejar claro desde el primer momento que todo lo que yo hable aquí son opiniones totalmente personales, son opiniones de Bea bajo la experiencia que llevo. Llevo muchos años entrenando, empecé muy jovencita, ahora tengo ya 43 años y he pasado prácticamente por todas las categorías como entrenadora, ¿no? He pasado por ese baloncesto que llamamos de formación, como por un baloncesto que llamamos profesional. Entonces, pues bueno, quería un poquito pues hablar de este tema, debatir un poquito sobre este tema, en mi opinión, tal y como yo lo vivo, como lo veo bajo la experiencia que he ido teniendo, y crear un poquito conciencia de haceros pensar, ¿no? De realmente si formar es compatible con ganar, si gano dejo de formar, si estamos en un baloncesto de una forma de baloncesto profesional, como se llama, se puede hacer unas cosas, otras no. Y entonces, pues bueno, bajo esa idea un poquito, pues ir hablando un ratito con todos vosotros, y cualquier pregunta, cualquier cosa o debate, pues entramos en ello, ¿no? Voy a poner la presentación, creo que se ve bien. Bueno, este es el título que he puesto, y lo siguiente que me hago son preguntas, ¿no? Al final, en el baloncesto yo siempre me hago muchas preguntas, estoy todo el rato preguntándome cosas para intentar mejorar como entrenadora, como formadora o como profesional, ¿no? La primera pregunta que yo planteo en esta charla es: un entrenador de formación, que ahora entraremos un poco a ver qué es un entrenador de formación o por qué dividimos al entrenador en formación o entrenador profesional. Eh, Formar, tiene que formar por encima de ganar. El resultado no es importante, ¿vale? Y luego la siguiente pregunta sería al revés, darle la vuelta. Eh, el entrenador que llamamos profesional, que como he dicho, ahora vamos a entrar en un debate sobre qué es un entrenador profesional, qué es un entrenador de formación, o realmente si es lo mismo. Al entrenador profesional si le pedimos que ganar está por encima de formar, ¿no? Sobre esto voy a poner un cuadro ahora mismo, que yo lo titulo, este cuadro, es un cuadro, pues bueno, que todo el mundo nos planteamos cuando hacemos diferencias entre baloncesto de formación y baloncesto profesional, ¿no? Yo he puesto esa palabra tópicos, lo podría haber puesto entre comillas, porque seguramente son tópicos, pero seguramente también son realidades, ¿no? Son cosas que nos encontramos a la hora de hablar. Si yo os pregunto qué es el baloncesto de formación, a las diferencias que hay entre el baloncesto de formación y el baloncesto profesional, muchos llegaríais a estas conclusiones, ¿no? Que estamos aquí, ¿no? Hablando de baloncesto de formación, pues la clave, como su propia palabra indica, sería educar y formar, ¿no? Y si lo comparamos con el baloncesto profesional, la clave es ganar, ¿vale? Las preguntas que yo me hago sobre esto es: entonces, en el baloncesto profesional no educamos, permitimos todo, no formamos, se puede ganar, conseguir ese resultado que está por delante de todo, parece ser, por lo que se dice, sin formar o sin educar a nuestros jugadores, ¿vale? Esa sería un poquito la primera pregunta que yo me hago, ¿no? Luego ponemos baloncesto formación. El proceso es lo fundamental, mientras que en el baloncesto profesional el resultado es lo fundamental, ¿no? Y vuelvo a hacerme la misma pregunta, ¿no? Está claro que el proceso es fundamental, pero yo diría que el proceso es fundamental en ambos casos, ¿vale? Yo, como os he dicho, he entrenado tanto en categorías que llamamos de formación como en categorías profesionales, ¿no? Yo no puedo conseguir un resultado si no tengo un proceso, si no tengo una planificación, si no sé qué camino quiero llevar para conseguir ese resultado. Si lo digo al revés, si hablamos al revés ahora y decimos, entonces, si el proceso es lo fundamental en la formación, me imagino que la formación tendrá también un resultado. A lo mejor el resultado no solamente es ganar, y el resultado es que nuestros jugadores
mejoren o consigan hacer ciertos gestos técnicos o tengan una mejor toma de decisiones, ¿vale? Entonces, claro, al final también estamos buscando un resultado en el baloncesto de formación, que muchas veces ese resultado del baloncesto de formación va a llevar a que seamos capaces de ganar más partidos que, que si no llegamos a tener ese proceso para conseguir esos resultados, ¿no? Entonces ahí volvemos un poquito a esos tópicos de solo importa el proceso, solo importa el resultado, ¿no? Eh, Vamos a seguir hablando de esto y luego ya comentaremos un poquito todo junto, ¿no? El protagonista es el niño, el protagonista es el equipo encabezado por su entrenador. Yo en esta afirmación sería una de las que más en contra estoy, principalmente porque yo no pondría niño en el baloncesto de formación, yo pondría jugador. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El protagonista es el jugador, pero el protagonista es el jugador en todo. Y un jugador que hace baloncesto pertenece a un grupo, pertenece a un equipo, lo cual considero que el protagonista también tiene que ser el equipo, ¿vale? Luego, claro, para que un equipo funcione lo mejor posible, si los protagonistas individuales, que son los jugadores, mejoran, está claro que el resultado grupal mejorará. Entonces, aquí está una de las primeras cosas que quería ayudar como opinión. La formación no solamente es en categorías inferiores, ¿vale? ¿Vale? Como o hay gente que dice categorías de formación. Yo diría que la formación es todo. Se puede tener formación perfectamente en un baloncesto profesional. Entonces, debemos de dejar, o esto es como digo yo, una opinión totalmente personal, debemos de pensar que la formación es para niños. La formación es para el jugador y el jugador, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, pues mejorar en unos aspectos o mejorar en otro. Pero la formación debería existir tanto en un baloncesto de formación, como se dice, como en un baloncesto profesional, ¿no? El niño depende mucho de su entorno, sus padres, colegio y entrenador, y el adulto depende de sí mismo. Bueno, también es un aspecto muy debatible. Volvería a cambiar la palabra niño por jugador, ¿no? Creo que en un baloncesto profesional, con lo que yo me he encontrado, muchas veces seguimos teniendo niños en nuestros equipos o niñas, ¿no? Porque una persona con 18, 19 años que abandona su casa, abandona su entorno, su zona de confort por ir a jugar al extranjero o por ir a jugar a una categoría profesional, como se dice, y abandona ese entorno familiar que tiene, esa zona de confort, pasas un poco tú a ser esa familia, ese colegio, ese entrenador es importantísimo para que ese entorno en el que ese jugador ha decidido dar un paso adelante se implique y sea fundamental en el desarrollo del jugador, ¿no? Entonces, creo que también es un ámbito que es igual de importante. Los padres, el colegio, entrenador, padres, entrenador, club, lo que sea, fundamental en la formación del jugador, ya sea en un baloncesto de formación o en un baloncesto profesional, ¿no? Propiamente dicho. El entrenador enseña a todo aquel que quiera jugar, mientras que en el baloncesto profesional el entrenador selecciona a los mejores o a los que se adaptan a su baloncesto. Esto seguramente tenga una parte de razón, ¿no? No todo el mundo puede llegar a jugar en una categoría profesional y muchas veces en el deporte profesional o en la categoría profesional en la que entrenamos tenemos la posibilidad de elegir qué perfil de jugadores tenemos o qué perfil de jugadores vamos a trabajar con ellos, ¿no? No siempre vamos a tener ese abanico de jugadores y nos va a tocar trabajar también con jugadores que vienen un poco impuestos o por el club o por las circunstancias, ¿vale? Pero no por eso no tenemos que dejar de formar al jugador, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que cuando tú trabajas en unas categorías inferiores, ya sea en un colegio o en un club, muchas veces los niños son los jugadores, son los que están, y sobre el perfil de jugadores nosotros tenemos que trabajar y desarrollar, ¿vale? Y sí que es verdad que en un baloncesto ya de categorías superiores, baloncesto senior o profesional, nos encontramos ya con un perfil de jugadores que vienen ya impuestos un poco por los objetivos que estamos buscando cada uno, ¿no? El entrenamiento, perdón, aquí, el entrenador no abandona a nadie por sus menores habilidades o capacidades. Y en el baloncesto profesional, el entrenador selecciona a quienes se adaptan a su filosofía de juego. Es otra de las cosas que podríamos estar un poco de acuerdo. Que el entrenador, pero realmente nosotros como entrenadores no deberíamos nunca de abandonar a nuestros jugadores, aunque sean de un perfil diferente entre unos y otros, ¿no? Deberíamos siempre intentar sacar el máximo provecho de nuestros jugadores, ya sea en unas categorías inferiores de formación o ya sea en un baloncesto más profesional. Porque, como os he dicho, no siempre en una categoría profesional podemos elegir los jugadores que tenemos, ¿vale? Aunque es verdad que en el baloncesto profesional a veces tenéis la opción o tenemos la opción de decidir si un jugador no continúa la temporada, de fichar a mitad de temporada, de traer otros perfiles de jugadores, ¿vale? Entonces ahí sí que se maneja un poco cómo tú quieres trabajar con ellos. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros cuando entrenamos deberíamos entrenar siempre igual a los que son
los que son, entre comillas, los buenos, como entre los, entre comillas, los menos buenos, ¿vale? Porque al final se trata de formar en todo momento. Si luego no nos dan resultados los jugadores, en el baloncesto de formación, cuando un jugador no da resultados, cuando un jugador no evoluciona, que puede ser por muchísimas razones, seguramente ese jugador acabe dejando la práctica deportiva del baloncesto, porque no evoluciona, porque no llega, porque no le gusta, porque ve que no está al nivel de los demás. ¿Vale? En el baloncesto profesional, salvando las distancias, pasa lo mismo, nada más que es verdad que la decisión del entrenador tiene muchísimo que ver. Cuando tú un jugador no es de tu confianza o no consideras que pueda ayudar al equipo a conseguir esos resultados de los que a veces hemos hablado al principio, sí que tienes a veces la posibilidad de cambiar ese jugador por otro jugador. ¿Vale? Entonces ahí sí que tendríamos una diferencia bastante importante entre lo que son unas categorías de formación y un baloncesto profesional. ¿Vale? El entrenamiento es el entrenamiento es una herramienta clave en el proceso de formación del niño. Y en el baloncesto profesional, el entrenamiento es un instrumento para mejorar el rendimiento del equipo. Yo, por ejemplo, en esta afirmación, pues no estoy muy de acuerdo. Creo que el entrenamiento es una herramienta clave para el proceso de formación del equipo en ambos casos, tanto del jugador a nivel individual, como he dicho antes, como del equipo. Si conseguimos formar al jugador en ambos sentidos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, vamos a obtener buenos resultados, tanto en el baloncesto formativo como en el baloncesto profesional. Entonces, no podemos olvidarnos de la formación en el baloncesto profesional porque también nos va a llegar a conseguir un mayor rendimiento del equipo, que al final es un poquito lo que se trata al final del proceso, ¿no? Cuando te fichan en un equipo profesional, te van a pedir resultados y ese resultado pasa por ganar. En eso estamos todos de acuerdo, ¿vale? Si un equipo amateur, un equipo de formación, el resultado ganar está en un segundo plano, debería estar en un segundo plano. Pero no por eso deberíamos trabajar diferente, ¿vale? Deberíamos conseguir o deberíamos entender que si conseguimos una buena formación del jugador, ya sea a nivel de categoría inferior o a nivel profesional, vamos a conseguir ese resultado y ese rendimiento que hace que el equipo mejore y hace que consigas mejores resultados a nivel colectivo o a nivel de ganar. ¿Vale? Luego, ese ganar o perder hay que darle la importancia que tiene según la categoría en la que estás o según los objetivos que veremos adelante que te plantee el club, colegio para el que estés trabajando, ¿no? El partido es una herramienta de formación cuyo fin es educar y el partido tiene como único fin la victoria y para conseguirla todo vale. Esto nos daría para horas de debate, ¿no? El partido es una herramienta de formación cuyo fin es educar. El partido es una parte fundamental del baloncesto. Nosotros entrenamos para competir y entrenamos para hacer mejores jugadores y el partido es una parte de esa formación y debemos tomarla como tal, ¿vale? No es el día del sábado que vas a jugar con los niños y hagan amigos y no. Yo creo que tenemos que entender el partido como una parte más del baloncesto, como una parte más formativa, donde tenemos que poner a prueba todas esas herramientas que le hemos dado durante la semana para formar al jugador y para hacerle crecer como jugador y hacer crecer el equipo y verlo en un partido porque al final el partido digamos que es el fin de todo el proceso, ¿no? Nosotros entrenamos para jugar un partido, nosotros entrenamos para llegar a competir, ¿no? Y para eso hacemos deporte, ¿no? Esa parte de competición, que no es ni mejor ni peor, es que el deporte al final es competir. Entonces, entender que la competición es parte de la formación, yo creo que es una de las claves para que en categorías de formación seamos capaces de educar a los niños o a los jugadores en que cómo enseñarles a gestionar emociones, cómo enseñarles a poner en práctica todo lo que ya hemos hecho durante la semana en una pista de baloncesto, porque los nervios, qué hacemos cuando fallamos una canasta, qué pasa cuando un niño llora porque no salen las cosas. Todo eso es fundamental a la hora de formar, educar, que es lo que pone ahí al jugador. Igualmente pasa esto en el baloncesto profesional. Un partido donde te dice que lo único que cuenta es la victoria y que todo vale es entre comillas. Porque si tú estás toda la semana trabajando una serie de conceptos con tu equipo, ya sea a nivel individual o sea a nivel colectivo, lo que más te ilusiona como entrenador, lo que más te llena como entrenador es ver que ese plan de partido que has hecho se ha podido plasmar en el partido, ¿no? Entonces, el todo vale es muy relativo. Es verdad que tienes que ganar, que te lo exigen seguramente a nivel de club, que te lo exigen a nivel de patrocinadores y que esa parte de ganar te genera muchas veces mucha ansiedad, pero no todo vale. Yo diría que no todo vale. Nosotros los entrenadores tenemos una serie de principios y una serie de valores a la hora de trabajar y una serie de formas de trabajar que queremos conseguir el resultado de ganar a través de lo que hacemos, ¿no? Y ese sería el objetivo, no ganar de cualquier manera, no ganar por lo que sea, ¿no? Porque seguramente no tendría muchísimo sentido nuestra profesión, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que no todo vale para ganar, aunque estemos en un baloncesto profesional, ¿no?
Lo más importante cuando hablan aquí de baloncesto de formación, lo más importante es la persona, luego el deportista y finalmente la competición. Y en un baloncesto profesional lo más importante es la competición. Yo, y vuelvo a repetir, que todo lo que hablo en esta charla son opiniones totalmente personales. Para mí esta afirmación es totalmente falsa, para mí, para Bea, entrenadora de formación, entrenadora profesional o entrenadora sin más, ¿no? Yo, por muy profesional que entrene, para mí lo más importante es la persona, ¿vale? Si la persona está bien, sé que va a funcionar como deportista y si el deportista está bien, sé que la competición va a ir bien. Pero nunca, nunca voy a poner la competición por delante de ninguna de mis jugadoras o de ninguna de mis jugadores a nivel profesional, porque lo único que vale es ganar. Y esto es lo que va con lo que hablábamos anteriormente. No todo vale. Y esta es la razón principal, porque nosotros ante todo entrenamos personas que consideramos deportistas y que queremos hacerlas conectar dentro de un equipo y ese equipo para que funcione dentro de una competición. Entonces, siempre debería ser lo más importante, tanto a nivel de baloncesto de formación como a nivel de baloncesto profesional, la persona. Siempre y lo único importante. Si conseguimos entender esto, todo lo demás es muchísimo más fácil, porque es muy difícil ir a entrenar olvidándote de que estás entrenando personas, da igual al nivel que estés entrenando, porque cada persona es un mundo, cada persona reacciona de una manera, cada persona gestiona de una manera, cada persona trabaja de una manera y cada persona asimila de una manera. Entonces es muy importante tener esto súper claro a la hora de entrenar, ya sea el nivel que entrenes, ya sea la categoría que entrenes. No es lo mismo entrenar a un niño de 8 años que a un niño de 15 y siguen siendo niños, ¿vale? Y no es lo mismo entrenar a un profesional de 19 años que a un profesional de 30. No tiene nada que ver y ahí te tienes que parar a pensar cómo son como personas, cómo están viviendo en su entorno, qué es lo que está pasando, cómo gestionan ciertas cosas, ¿no? Entonces, no por estar en un baloncesto profesional todo vale y no por estar en un baloncesto profesional lo único importante es ganar. Hay muchos más aspectos alrededor de ganar que deberíamos tener en cuenta y no deberíamos pasar nunca por alto por mucho que nos estemos jugando un puesto de trabajo o como es el 90% de los casos o el 100% de los casos, ¿no? Vale, los valores que se entrenan en el baloncesto formación se viven y juegan y los valores en la mayoría de los casos no se tienen en cuenta. Es otra de las afirmaciones o tópicos que se suelen decir que no puedo estar de acuerdo con ellos porque al final los valores no los deberíamos perder nunca como personas ni como entrenadores, ¿no? Lo más importante a la hora de entrenar un equipo, ya sea el nivel que sea, la categoría en la que sea, es tener unos valores como personas dentro de ser un entrenador. A nosotros como entrenadores lo que nos caracteriza es cómo seamos como personas y los valores que tengamos como personas, ¿no? Cómo tratemos a nuestros jugadores, cómo seamos en un club, cómo nos comportemos ante situaciones negativas, cómo nos comportemos ante situaciones positivas, cómo afrontemos una derrota, cómo afrontemos una victoria. Todos esos son valores que nosotros deberíamos llevar por delante antes de empezar a entrenar a cualquier equipo. Luego nosotros podremos enseñar esos valores a nuestros jugadores, pero tener muy claro que yo nunca voy a permitir a un jugador profesional un comportamiento fuera de lo normal, por muy profesional que sea y por muy profesional o por mucho que me haga ganar, ¿no? Esos valores son totalmente innegociables y deberían ser totalmente innegociables a la hora de trabajar un baloncesto u otro. Entonces, sobre estos tópicos que acabamos de comentar aquí un poquito, si os dais cuenta, no van tan separados o no debería ir tan separado el baloncesto de formación del baloncesto profesional, porque al final es baloncesto y al final nosotros somos entrenadores y debemos comportarnos como entrenadores, ¿vale? Entonces, sobre esto que acabamos de hablar un poquito, la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿un entrenador de formación entonces no es un entrenador profesional? ¿Y un entrenador profesional entonces no jugadores? Porque al final estamos hablando o estamos metiéndonos en unos tópicos como si el baloncesto hubiera varios tipos de baloncesto y hubiera varios tipos de entrenadores, ¿no? Un entrenador de formación para mí es un entrenador profesional, porque ser profesional o no ser profesional, yo creo que no va en el cargo. Nosotros en el momento que entramos en una pista de baloncesto a entrenar, debemos ser profesionales con nuestro trabajo, ya sea entrenar un alevín, un cadete, un infantil o un equipo ACB. O sea, mi comportamiento y mi forma de trabajar es lo que va a determinar que yo sea un entrenador profesional, que yo sea profesional con mi trabajo y con mis valores y con mi forma de trabajar con el grupo, ¿vale? Entonces, un entrenador de formación es igual de profesional que un entrenador que entrena en ACB. Igual, volviendo a la pregunta siguiente, considero que un entrenador ACB es igual de formativo que un entrenador de formación.
¿vale? Porque al final un entrenador ACB también tiene que trabajar en el día a día con sus jugadores para la mejora individual, para poder poner esa mejora individual de cara a la mejora del equipo. Que los objetivos el fin de semana son diferentes, que la presión que tiene el entrenador es diferente, que todo lo que rodea el baloncesto profesional es diferente al baloncesto de formación, seguramente no, lo es. Pero no eres menos profesional o no como tal porque entrenes un alevín o no eres menos formativo porque entrenes un equipo ACB, por ponernos totalmente en los dos extremos, ¿no? Ya no te quiero ni contar cuando estamos entrenando un junior, o entrenas un Primera Nacional, o entrenas un EVA, o entrenas un cadete, o sea, donde estás casi más en tierra de nadie, que no sabes muy bien dónde empieza la formación y dónde acaba, ¿no? Entonces, para mí es muy importante entender el baloncesto, el entrenador, como una globalidad, ¿vale? Como una globalidad completa. Nosotros como entrenadores tenemos que conseguir una serie de objetivos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como a nivel individual, y todo eso va dentro de la misma mochila. No podemos separar. No puedo ser un entrenador diferente como entrenador si entreno en la Levin que si entreno en senior, ¿no? Yo os puedo poner muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, de este año yo estoy entrenando un equipo junior, un equipo de Primera Nacional y un equipo EVA. Los objetivos del EVA son a intentar ascender, los objetivos del Primera Nacional es intentar que la mayoría de jugadoras de nuestro club de junior vayan subiendo a esa categoría nacional y se vayan adaptando a la liga junior, a la liga senior, perdón. Y nuestro objetivo con el junior tiene un objetivo de competición que es intentar entrar en un campeonato de España. Entonces, fijaros qué tres objetivos tan diferentes y qué tres grupos de equipos tan diferentes. Pero yo no voy a cambiar mi forma de entender lo que es entrenar, ¿vale? Yo voy a trabajar de forma diferente con unos equipos o que con otros según los objetivos que tengo. Pero no por eso, cuando esté en el junior, que tengo el objetivo de intentar llegar a un campeonato de España, me voy a centrar más en el resultado que en la formación, o no por eso que en Nacional, donde nos interesa mucho que jugadoras juniors suban a nuestra categoría senior, me voy a centrar más en formar a esas jugadoras y olvidándome del resultado del fin de semana, ¿no? Por no decir de que nuestro equipo EVA, la media de edad son chavales de 20 años, 22 años, donde cómo se nos va a olvidar, por mucho objetivo de ascenso que tengamos, el trabajar con ellos en la mejora individual y en la formación individual del jugador, porque al final siguen siendo jugadores muy jóvenes con una progresión inmensa y que prácticamente están en su primera o su segunda etapa senior, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, entonces, ¿yo qué soy ahora? ¿Una entrenadora profesional o una entrenadora de formación? O tengo dos trabajos, entrenadora de formación y entrenadora profesional, dependiendo de dónde voy a entrenar. Entonces, para mí, es lo que intento en este debate, es juntarlo todo. Intento haceros ver que ser entrenador es todo, 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 absolutamente todo. Y que esa totalidad es lo que te hace trabajar de una forma u otra y que necesitas ambas cosas. ¿Qué conceptos técnicos vamos a trabajar? ¿Cómo voy a intentar convenceros de lo que os estoy contando? ¿Vale? Nosotros en el baloncesto trabajamos, los conceptos técnicos que trabajamos en baloncesto, por poner los tres básicos, ¿vale? Que hay millones, son botar, pasar y tirar, ¿vale? Entonces, esto de botar, pasar y tirar pasa absolutamente en todas las categorías. Pasa en la categoría infantil, pasa en la categoría Levin, pasa en Benjamines, pasa en Baby Basket, pero es que también pasa en ACB, pasa en LED Plata, LED Oro, Liga 1, Challenge, en todas las categorías estos tres conceptos, que son la clave del baloncesto, se tienen que trabajar, ¿vale? Entonces, la clave, como pongo ahí, no es el concepto como tal, que hay que trabajarlo, sino cómo lo vamos a trabajar, cuándo lo vamos a trabajar y dónde lo vamos a trabajar. ¿Por qué cuento esto? Porque, claro, cuando tú coges un equipo Baby Basket, tú coges un Alevino, coges un Benjamín y tienes que empezar a enseñarles a votar, pues está muy claro que no vamos a hacer los mismos ejercicios, ni vamos a trabajar de la misma manera, ni vamos a transmitir de la misma manera que si tenemos que trabajar ese concepto de votar con un jugador, por ejemplo, como el que os he dicho yo, que voy a tener en un equipo EVA, ¿no? Pero yo por eso, porque ya tengo un jugador profesional en un equipo EVA, ya no voy a trabajar con él la técnica individual o la formación con él del bote. Por supuestísimo que no. Simplemente es un jugador que ya tendrá una serie de conocimientos y de conceptos donde yo simplemente lo que tengo que hacer es conseguir que a través de ese concepto del bote, del pase o del tiro, por poner esos tres ejemplos, le ayude a darle un recurso en el juego donde la toma de decisiones sea fundamental. Cuando tienes que votar, cómo tienes que votar, delante de quién tienes que votar. Entonces, lo que al final tenemos que hacer con todo esto es no solamente enseñar los conceptos, sino también enseñar cuándo y dónde utilizar dichos conceptos. Claro, todo esto es un proceso. O sea, no vamos a empezar la casa por el tejado. Cuando empecemos con un Benjamín, seguramente tengamos que hacer ejercicios
muy analíticos, muy de el jugador con su balón, trabajando solo con un balón, sin oposición defensiva, que coja tacto, que bote con una mano, que bote con otra, típicos ejercicios de cambios por delante, con conos, circuitos, bueno, lo que hemos que no quería llevar la charla por poner ejercicios, porque creo que todos sabemos un poquito todos los ejercicios que podemos hacer, pero luego tenemos que ir viendo, y esto es lo más importante, es esa evolución del trabajo de dichos conceptos, ¿no? Si tenéis la oportunidad alguna vez de trabajar más arriba o estáis trabajando más arriba, os vais a dar cuenta que cuanto más arriba estamos, más complicado se hace este trabajo de tecnificación, porque toda esa tecnificación empieza a ser mucho más problemática porque hay un rival delante, hay un resultado delante, pero a la vez también tienes una cantidad de herramientas para la mejora que son fundamentales y son increíbles para poder hacer que el jugador mejore en estos conceptos, como es el vídeo, como es un prepartido, como es un postpartido, como es un trabajo de scouting, una serie de situaciones que dices, pero bueno, eso no es técnica individual, ya os digo yo que es igual de técnica individual que la que hace en Alevín, pero al final estamos como en otra etapa del jugador, en otra etapa formativa del jugador. Ya no estamos en Alevines, estamos en senior. Y ese senior tiene que ver que cuando va a jugar contra X equipo, quién le va a defender, cómo le podemos hacer daño, cómo usar el bote que él hace, cómo tiene que ver. Entonces, por poner el ejemplo con el bote, igual que pasa con el tiro, ¿vale? Cuando nosotros escogemos un equipo o un jugador y no haya empezado a jugar nunca todavía y tengamos que decirle cómo empezar a tirar, pues empezaremos de una forma tan analítica como poner el balón en la mano, el agarre, sentados en una silla, luego sin saltar, luego cerquita del aro. Según vamos avanzando todo este proceso, ya no vamos a coger un jugador senior o un jugador junior o un jugador cadete que ya ha pasado por todas estas etapas, ¿vale? Y le vamos a hacer los mismos ejercicios que a un alevín. Pero sí que hay una batería de ejercicios muy buenos, que es donde está el entrenador que tiene que esgrimir un poco su cabeza para cómo mejorar el tiro en diferentes situaciones del juego, cómo mejorar el agarre del tiro, porque ahora a lo mejor como tú tirabas en alevín ya no te vale porque ya es un tiro más lento y ya consigue un tiro más rápido, pero claro, el cuerpo que tú tienes en alevín, sobre todo le pasa esto mucho a las jugadoras, ¿no? Ellas quieren tocar canasta y cuando van a tirar, tiran entre comillas de cualquier manera con tal de tocar el aro. Al final llega un punto que dejamos un poquito de lado ese trabajo de mecánica de tiro, más porque la jugadora tenga buenas sensaciones de cara a tirar. Claro, todo eso va generando una serie de carencias a la hora de tirar que se las tendremos que ir cambiando según vaya avanzando su formación, porque le va cambiando el cuerpo, le va cambiando la fuerza, le va cambiando todo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en cadete, una jugadora que viene agarrando mal el balón desde alevines, igual ahí es un buen momento para intentar cambiar ese agarre porque ya tiene unas condiciones físicas, unas condiciones oculomanual mucho más desarrolladas que cuando empezó. Y podemos cambiar, por ejemplo, ese gesto. Pero igual ya si enseño, sé que con un gesto malo, ya es muy difícil cambiar a lo mejor ese gesto técnico del tiro y lo que tenemos que trabajar es sobre ese gesto técnico que esa jugadora o ese jugador ya tiene, cómo a través de lo que hace podemos darle recursos para que sea eficiente su forma de tirar o su forma de hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, estos son ejemplos muy básicos de cómo empezamos a trabajar de una manera y cómo podemos acabar trabajando de otra, pero todo es formación, tanto en un baloncesto formativo como en un baloncesto profesional, ¿vale? Entonces, lo más importante según vayamos avanzando en nuestra formación, lo más importante según vaya avanzando la evolución del jugador, es enseñarle en la toma de decisiones, cómo usar todos esos aspectos técnicos que le vamos dando dentro de un partido, ¿vale? Dentro de un partido que al final es para lo que los jugadores entrenan y para los que los jugadores juegan, para competir. Y debemos tener esto claro y no es malo. Yo no creo que sea malo competir, yo no creo que sea malo querer ganar, ¿vale? Siempre y cuando todo esté bien enfocado, ¿vale? Siempre y cuando no nos saltemos esos valores de los que hablábamos al principio y no nos vayamos del proceso ni nos vayamos del proceso de formación ni del proceso evolutivo de un jugador, ¿vale? Entonces, son cosas muy básicas, pero que muchas veces se nos olvidan. Pero por eso no quiere decir que los entrenadores que muchas veces buscan un resultado de ganar, ¿vale? Hay entrenadores que buscan eso y respetan absolutamente todo el proceso de la toma de decisiones, todo el proceso en la formación, todo el proceso en el trabajo individual, y al final lo que quieren es ganar y no sé por qué es tan criticable. Es que al final es como si le decimos a un niño que estudie, pero que luego si no aprueba el examen, ya, pero tienes los conocimientos. Entre comillas, al final lo que importa, entre comillas, y lo pongo muy entre comillas esto, no quiero que se malinterprete, el resultado final es importante.
Entonces, cuando hablamos de ganar, de formar, mm, no entiendo o me gustaría que a veces no pasa nada por entender que van de la mano y que pueden ser totalmente eh, compatibles, pero respetando, por supuesto, el proceso hasta llegar ahí. ¿Vale? A veces, respetando el proceso, si no llegamos a conseguir un resultado óptimo en lo que es el marcador, no quiere decir que el proceso esté mal. Igual al revés, podemos conseguir un resultado óptimo en el marcador, si lo que consideramos un resultado óptimo es ganar, y que el proceso hasta llegar ahí sea una aberración porque no hemos dedicado nada de tiempo en el trabajo individual del jugador, porque no hemos sacado a nuestros jugadores a jugar porque hemos sacado solamente, entre comillas, al que es el bueno, porque el bueno no ha pasado la pelota. Entonces, creo que todo al final, dentro de una coherencia, tiene un sentido para que consigamos que el resultado final pueda ser óptimo en el marcador, respetando el proceso de formación y evolución de cada jugador. Y aquí me voy a lo que hablábamos, ¿no? De lo que es formación con transferencia en el juego. Al final, mirando la siguiente diapositiva, esta es una de las cosas que he leído mucho y me gusta porque así la comparto. Leí esto y me hace pensar mucho porque pone, en formación no es el qué, sino el cómo. La importancia del proceso queda muchas veces empañada por las ansias de querer ganar como sea. No es mejor entrenador por ganar, no se es mejor entrenador por ganar más. Esto es una frase, es un texto que leí también y me gusta muchísimo porque se puede analizar por muchísimos lados, porque dice muchísimas verdades, ¿vale? Y creo que es clarísimamente lo que define lo que es formación, ¿vale? La formación no es el qué, sino el cómo, claro. El cómo conseguir algo, los métodos que vamos a darle. Yo puedo enseñar a votar y tener a una persona votando y decirle, vota 1000 veces con la mano derecha y luego vota 1000 veces con la mano izquierda. Y tú me dirás, pues vaya rollo, vaya coñazo, ¿no? Pues estamos totalmente de acuerdo. El tema es que tenemos que enseñar a votar, pero es muy importante el cómo vamos a enseñar a votar y cuándo le vamos a enseñar a votar, lo que hemos dicho antes, y dónde le vamos a enseñar a votar, lo que es la toma de decisiones, la transferencia al juego, ¿no? Lo que decíamos aquí. ¿Qué es lo más importante en la formación? No solo la formación es enseñar el gesto técnico, sino que tiene que tener una transferencia absoluta en lo que es el juego del baloncesto, porque cuando tú vas a jugar al baloncesto te vas a encontrar una posición, te vas a encontrar unos espacios, te vas a encontrar unas limitaciones y es fundamental que todo lo que enseñemos al jugador, ya sea de la categoría que sea, ya sea del nivel que sea, tenga transferencia con el juego, tenga transferencia con el partido, tenga transferencia con la realidad del baloncesto. Y la realidad del baloncesto es que hay oposición, es que hay poco espacio, o mucho, según como se quiera decir, y que te vas a encontrar una serie de dificultades que a la hora de poder trabajar individualmente con tus jugadores, le tienes que poner esos obstáculos y esas dificultades para que llegue a entender que cuando llega el día de partido, cuando llega el día de entrenamiento, cuando sea, tienen los recursos suficientes para poder desenvolverse en esas situaciones. Y no se encuentre, bueno, yo estaba votando aquí 1000 veces, ¿vale? Por poner el ejemplo absurdo anterior, pero llega un partido y me la quitan de las manos. ¿Sabes? ¿Cómo es posible si yo llevo 2 horas votando? Pues porque no tiene ninguna transferencia en el juego, porque ese gesto que lo podemos hacer en algún momento, que no digo que no sea un buen ejercicio, pero que lo puedes hacer en algún momento, es tan sumamente analítico que al final no tiene nada que ver con lo que te vas a encontrar en una realidad de partido, ¿no? Entonces, esto es fundamental cuando hagamos cualquier situación de formación de jugador, en la categoría que sea, que todo tenga una relación. Entonces, volviendo otra vez a lo que es baloncesto profesional con baloncesto de formación, pues dependiendo de la categoría en la que estemos, lo que busquemos en cada momento, pues hay que trabajar de una manera o hay que trabajar de otra. Vale, por ejemplo, nosotros, ¿cómo trabajamos este tipo de cosas con jugadores profesionales o con jugadoras profesionales? Siempre con mucha oposición, siempre mucho con el tema de la toma de decisiones, siempre le decimos a la defensa lo que queremos que haga para que luego el atacante vea lo que pasa y tenga que decidir cómo tomar decisiones, ¿vale? Sobre los recursos de los gestos técnicos. ¿Cómo se puede hacer en un baloncesto de otro tipo de categorías? Llegando siempre hasta el final, como os acabo de decir de lo que acabo de comentar, pues una forma de trabajar puede ser pues poniendo conos, poniendo sillas, poniendo una defensa pasiva que no se pueda mover, poniendo al entrenador, pero tiene que haber una situación real de juego. Y todo eso va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando, hasta que tú te encuentras casi que cuando estás entrenando prácticamente estás en una realidad de lo que va a pasar el sábado o el domingo en el partido. ¿Vale? Entonces, están muy bien los ejercicios analíticos, pero tienen que evolucionar
a todos los niveles a la toma de decisiones y a tener una transferencia absoluta con el baloncesto, ¿no? Otra de las frases que dice aquí, que es muy interesante, es la importancia del proceso queda muchas veces empañada por las ansias de querer ganar como sea. Es lo que hablábamos antes. O sea, al final, tú tienes una forma de trabajar y llega el partido y todo lo que has trabajado durante la semana o todo lo que has trabajado individualmente con tus jugadores, porque estamos un poco en la parte de formación, no le das ninguna importancia, lo pones en un segundo plano porque tú lo que quieres es llegar a ganar. Entonces ya no le das importancia a todo lo que has trabajado durante la semana. Entonces, claro, al final nos autoengañamos por completo. Podemos poner el típico ejemplo de toda la vida, de es que yo trabajo las entradas por la izquierda y ahora tiene que entrar en el partido, cuando haga la entrada por la izquierda tiene que hacerla con la mano izquierda. No voy a entrar a debatir si hay que hacerla con la izquierda o la derecha, pero esto lo escuchamos mucho, pero no es el punto. Pero si tú trabajas durante la semana, que por la izquierda se entra por la izquierda, ¿vale? Si llega el partido y tu jugador entra por la izquierda y lo hace por la derecha, en algún momento de partido, en algún momento, en alguna situación, yo no digo que se le cambie, que se le siente y tal, pero en alguna situación, en algún momento del partido hay que explicarle que eso no es lo que has trabajado durante la semana. Y que si no, no hay mejora, porque si queremos una transparencia en el juego, bueno, cuando llegamos a jugar al final, eh, nos da igual lo que hayamos trabajado porque lo que buscamos es ganar, nos autoengañamos por completo. Porque no hay mayor satisfacción del entrenador que vea a un jugador que ha hecho algo, que has trabajado con él durante la semana y que ha repetido 1000 veces, y que ha intentado otras 3000 y que se ha quedado otras 4000 y dices, por fin ha salido y ¿dónde lo has visto? En el partido. ¿Dónde lo has visto? En un 5x5, en una situación con oposición. Y dices, es que ya está, porque el momento que consigues que ahí salgan las cosas, esa formación empieza a ser intrínseca y sale solo, y ya sale casi sin pensar, porque cuando ya está la posición y ya te sale natural, ya prácticamente podemos decir que ese concepto técnico o ese gesto o lo que haya trabajado lo tiene totalmente interiorizado y al final es una situación de formación absoluta. Entonces, no deberíamos, yo sé que es muy complicado y no voy a dar yo aquí lecciones de nada, eh, pasar por alto situaciones que trabajamos durante la semana por ganar, pasarlas por alto. Y deberíamos intentar que ganar esos partidos a través de esos conceptos que trabajamos durante la semana para que tenga relación un poco el título de la charla, ¿no? El formar y o ganar. Si somos capaces de formar durante la semana y llevar al partido también como una parte de la formación y que sigan trabajando lo que trabajamos durante la semana, claro que tienen que ir de la mano, porque la manera de hacerle convencer al jugador de que funciona también es importante el resultado, ¿vale? Entonces, el tema viene que tú pierdes toda credibilidad si cuando llega el partido todas las cosas que hayas trabajado ya no son importantes porque lo que te interesa son los ganos. Ahí es donde tú pierdes credibilidad como entrenador, el jugador pierde credibilidad sobre el trabajo y no le da importancia, porque se da cuenta que puede ganar de otra forma y no sobre lo que le estás dando durante la semana. Y eso es fundamental entenderlo. De ahí tenemos que ser muy autocríticos, tenemos que ser muy conscientes y no podemos engañarnos, ¿no? Por lo que pongo un marcador, ¿vale? Y luego me parece buenísima la última frase, pero buenísima, no se es mejor entrenador por ganar más. Y esto es una verdad como un templo, pero como un templo. Pasa que es verdad que aquí, en el baloncesto profesional, sí que, desgraciadamente, te exigen ganar. Entonces, parece que los mejores entrenadores son los que más ganan. Y ahí es donde entramos en un conflicto totalmente de, joder, si a mí, uy, perdón por esta palabra, pero al final es, si a mí me exigen ganar y se valora más a todos esos entrenadores que están ganando, es muy complicado convencer a los entrenadores jóvenes que vienen por abajo de que no es importante ganar. Y no digo que no sea importante, que lo es, pero es que parece que solo se valora eso, porque lo que te están vendiendo en todos los deportes, al final, es que si el entrenador no gana, está fuera. Es que si el entrenador no gana, es muy malo. Y si te echan es porque eres muy malo. Y al final, ese encontrar un equilibrio con eso es muy difícil. Entonces, lo ideal aquí es siempre trabajar con gente que entienda baloncesto, porque si tú eres un buen entrenador, la gente que te rodea va a saber con los recursos que estás, con el perfil de jugador que tienes, con los jugadores que trabajas, y lo que tiene que ver es una evolución. Si nosotros como entrenadores conseguimos una evolución de nuestro equipo, ya sea a tanto a nivel individual como colectivo, estamos haciendo un buen trabajo, aunque a veces los resultados no nos acompañen. Y tenemos que tener la conciencia tranquila de que es un buen trabajo. Y no porque te echen de un club, y aquí me voy un poquito más al baloncesto profesional, porque no hay resultados, quiere decir que tú seas un mal entrenador. Y al revés, no porque tengas muy buenos resultados, estás consiguiendo los objetivos a lo mejor a nivel individual y colectivo de tu equipo. Pero esto al final, vivimos en una sociedad donde al final ganar o perder
es resultadista. Y esto tenemos que entenderlo, pero no podemos perder el norte. No podemos perder el norte en ningún momento. Y eso tiene que ver muchísimo como seamos como personas, que hablábamos antes, ¿no? Antes de como entrenadores. Entender que si hemos hecho un trabajo bueno, entender que si eh, hemos sido coherentes con nuestras ideas y tienen sentido y hemos sido respetuosos con nuestros jugadores, les hemos tratado como personas y luego no hemos conseguido unos resultados, hay muchas variables que no se controlan a la hora de entrenar tanto a nivel formativo como a nivel profesional. ¿Vale? Entonces, no venirnos abajo porque algunas veces haya temporadas más duras que otras, porque solemos decidir que las temporadas duras son las que perdemos y las temporadas buenas son las que ganamos. Y a veces se nos olvida analizar todo el proceso que ha habido hasta llegar a una situación, ¿vale? Hasta llegar a una victoria, hasta llegar a una derrota, hasta llegar desde que empezamos en septiembre con un proyecto hasta que acabamos en junio, mayo, junio, y tú dices, ¿cómo empecé? ¿Cómo he acabado? Y tienes que analizarlo jugador por jugador y luego a nivel colectivo. Y ahí hay que ser autocrítico y luego hay que tener confianza de que el trabajo que hayas hecho, si has tenido una buena planificación, has respetado ciertas pautas y tal, aunque no hayas conseguido ciertos resultados, no quiere decir que seas un mal entrenador. Por mucho que nos quieran seguir vendiendo que el mejor entrenador es el que más gana o el que está más arriba al final hay muy buenos entrenadores en formación o en categorías inferiores y muy buenos entrenadores a nivel ACB, Leforo, Liga 1 y al revés lo podemos contar. Muy malos entrenadores a nivel de formación y muy malos, pero no deberíamos nunca juzgar si un entrenador es bueno o malo por los resultados. No se debería hacer, pero a ciertos niveles, y esta podría ser a lo mejor una de las mayores diferencias que hay entre un baloncesto y otro, es lo que más se lleva. ¿Cómo trabajar la formación en equipos profesionales? ¿No? Porque Eh, es lo que venía hablando antes, ¿no? Está claro que cuando yo tengo un equipo alevín, un equipo benjamín, un equipo infantil, cadete, junior, casi nos ponemos ahí, incluso el senior que os he dicho yo, mis seniors son jugadoras jovencísimas, muchas junior, tal, y habrá muchísima gente que el senior también lo utiliza para una doble competición. Está claro que ahí, pues bueno, parece como todo que está mucho más estipulado y mucho más claro a la hora de tomar decisiones a la hora de formar a los jugadores. Eh, Se puede trabajar la formación en un deporte profesional como el baloncesto, a nivel profesional, perdón, como el baloncesto, se tiene que trabajar. No es que se pueda, es que se tiene que trabajar. Es que no podemos olvidar en ningún momento la formación del jugador. O sea, el jugador se está formando desde el momento que empieza a jugar al baloncesto hasta que decide dejar de jugar al baloncesto. Y eso tenemos que tenerlo súper claro. Nosotros como entrenadores tenemos que seguir dándoles recursos a todos los jugadores que pasan por nuestras manos para que tengan una mejora individual. Entonces, a nivel profesional, parece una locura, pero es que es mucho más fácil trabajar a nivel individual que a nivel individual esa formación del jugador que a nivel de categorías inferiores. Y os voy a decir, es muy simple, o sea, porque tenemos muchísimas horas de entrenamiento, porque tenemos muchísimas más sesiones de entrenamiento y porque al final el jugador se dedica casi en exclusividad a entrenar. Eso, claro, te da un abanico de posibilidades que es increíble. Y yo creo que es una de las mejores y mayores evoluciones en el baloncesto, ¿no? Ese trabajo individual a nivel profesional se ve cada vez más, como por las mañanas, sobre todo, pues los jugadores aprovechan para ese trabajo individual con sus entrenadores, como cada vez a nivel profesional hay más entrenadores con diferentes roles para trabajar este tipo de cosas y como lo que vamos a ver luego más adelante incluso, como incluso en verano este perfil de jugadores pues siguen trabajando individualmente, incluso con entrenadores personales, para esa mejora individual. Entonces, no podemos decir nunca, por lo que decía antes, que un entrenador profesional no es un entrenador formativo, porque es donde más horas se trabaja la formación del jugador por la cantidad de horas y sesiones que tienes para poder hacer esa mejora individual, ¿vale? Entonces, es mucho más complicado a veces ese hándicap de trabajar individualmente en categorías inferiores que en categorías más arriba, superiores, por ponerle ese nombre, por el número de horas, porque tú como entrenador al final tienes que 3 sesiones a la semana, siendo optimistas, 1 hora, hora y media, en una pista de baloncesto, el día que llueve pues igual no puedes ni entrenar o tal. Entonces tú tienes que, en esa hora y media, tan poquito de tiempo que tienes que conseguir la formación del jugador individualmente, la formación de tu equipo colectivamente. Están empezando y muchos de ellos no tienen recursos y tienes que empezar. Muchas veces vas a tener que poner por delante esa formación individual por la colectiva porque no te da tiempo. Entonces, es tan difícil entrenar a nivel categorías inferiores la formación
me parece muchísimo más complicado porque tienes muchísimos menos recursos y sobre todo los perfiles de jugadores que tienes también es más difíciles porque están empezando, ¿no? Entonces, seguramente es más gratificante porque todo llega, o igual de gratificante, eso ya cada uno que lo valore. Pero tendemos a pensar que el baloncesto profesional ya no se forma al jugador, cuando en el baloncesto profesional es cuantas más horas y más tiempo se le dedica al deporte, a la formación del jugador. Y es una evolución clarísima de la mejora del baloncesto profesional, en la formación. Por lo que os he dicho antes, ¿no? Por los recursos que tienes, tanto a nivel de pista como a nivel de entrenadores, como tiempo. Al final el tiempo es la clave. Es muy difícil tener niños, voy a dejar de usar niños, como os dije antes, jugadores jóvenes que puedan entrenar todos los días a la semana. Ni que decir entrenar mañana y tarde. Es algo inviable, se lleva muy poquito. Solamente habrá canteras ACB o jugadores que están en la Alquería de Valencia, pero lo que es en el día a día, entrenas en 3 días y lo que os he dicho, y dando gracias. Entonces, tienes que conseguir en mucho menos tiempo, con muchos menos recursos y con muchas menos cosas, un resultado mucho más complicado, ¿no? Entonces, aquí es lo que vienen muchos debates, ¿no? ¿Centras tu trabajo en la táctica colectiva cerrada o la mejora técnico-táctica individual y la toma de decisiones? Estas son preguntas, ¿eh? Que yo me hago como entrenadora, ¿no? ¿Cómo lo hago? Me pongo a entrenar dos cosas y lo llevo para el partido, les doy una serie de recursos y luego les digo que decidan ellos. Está bien una cosa, está mal la otra. Me equivoco si les digo qué tienen que hacer, me equivoco si les dejo que decidan ellos y se equivoquen. Esto es el día a día del entrenador. Marca roles desde pequeños. Tú no votes, tú solo pasan, tú no tires, permites que todos hagan de todo. Eh, Claro, dices, pues todo dependerá un poco de donde estemos, ¿no? Está claro, tú no votes, tú solo pasa, tú no tires. Está claro que cuando estamos empezando a jugar, es inviable que nosotros podamos decirle a un jugador que no vote, que no tire, que se la pase a otro. Creo que tendríamos que tratarles a todos por igual, ¿no? Y trabajar con todos lo mismo, y unos lo cogerán más rápido que otros y otros pues les costará algo más, ¿vale? Deberíamos, esto es una opinión mía, que todo el mundo juegue en todas las posiciones, porque tú tienes un niño infantil que tú lo ves ahora de 1,90 y lo pones a jugar por dentro y le dices que no bote porque es muy grande y tú lo vas a poner en la zona simplemente para que rebote y ya está. Pero es que dentro de 4 años, cuando es igual en todos los físicos, ese niño de 1,90 se ha quedado pequeño y no le has enseñado a botar, no le has enseñado a pasar y solo las metió en la zona. Pero bueno, yo creo que todo esto son cosas que ya no pasan. Creo que ya no hay tanta especialización en los puestos, creo que cada vez se trabaja más a nivel colectivo todos de todo y creo que eso es un avance buenísimo. ¿Dónde se trabaja más específico? Pues lo que hemos hablado antes, a nivel de baloncesto profesional, a nivel de categorías profesionales, está claro que si yo tengo un jugador de 2,16, no voy a hacer el mismo trabajo de bote que con un jugador de 1,85. Eh, es, no tendría mucho sentido con jugadores ya totalmente hechos y formados, ¿no? Tengo que hacer un trabajo totalmente diferente con uno que con otros. Entonces no me vale el mismo trabajo, no puedo ir a entrenar y hacer el mismo trabajo con un jugador interior que con un jugador exterior, a nivel individual, porque no tendría sentido. Pero en cambio, en categorías inferiores, yo puedo perfectamente hacer el mismo trabajo o debería poder hacer perfectamente el mismo trabajo con un jugador interior que igual no, ni existe ni lo tengo en mi equipo que con un jugador exterior, porque no sabemos lo que va a pasar con su físico, no sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos nada todavía en la evolución de ese jugador. Entonces no deberíamos especializar en ningún momento, ¿vale? Y luego, bueno, la siguiente pregunta que te puedes hacer es, ¿focalizo mi trabajo en el presente o en el futuro? Claro, cuando tú entrenas a un equipo profesional y tienes que tener en cuenta todo el tema de la formación y de que el jugador evolucione, ahí siempre va a ser un trabajo de futuro. Nosotros cuando trabajamos individualmente con cualquier jugador no podemos pensar solo en el presente, porque todo lo que le enseñamos individualmente, tanto la toma de decisiones como la utilización de los recursos que le vayamos dando, es algo que se le queda. Nosotros podemos enseñar situaciones colectivas, podemos jugar un pin down, podemos jugar un flash, podemos jugar un UCLA, podemos jugar 200 sistemas. Eso es presente. Eso es un entrenador con una forma de juego y tú quieres jugar a correr o tú quieres jugar a presionar, tú quieres jugar a zonas, lo que tú quieras estará bien, pero eso es un presente. Eso llegará el año que viene, te entrenará otra persona y te va a hacer trabajar otro tipo de cosas a nivel táctico colectivas, ¿vale? Pero todo lo que tú trabajes con un jugador individualmente, tienes la gratificación que
para el futuro, que todos los recursos que les des les vale, da igual ya quien les entrene, cómo jueguen o cómo entrenen en unos años, porque esos recursos técnicos que tú le das y que encima le ayudas en la toma de decisiones, una vez que los tienen, es para futuro. Entonces, lo gratificante de la formación es que son cosas que se quedan para siempre, que se las queda el jugador, ¿vale? No, no es algo que ya se les olvide, porque formar es mecanizar, es interiorizar, es en la toma de decisiones, es algo que se va a quedar ahí. Entonces, al final, aunque tú lo veas trabajando ahora y le estés echando horas pensando que no tiene ningún sentido, es lo que más sentido tiene de todo el baloncesto, esa parte formativa, porque le entrene quien le entrene, cualquier cosa que tú le has dado le hace mejorar a nivel individual, al margen del entrenador que vaya a tener en la temporada que viene o en 10 años. Y siempre se acordará de esas cosas técnicas que le has enseñado, que le has dado, que le has ayudado a entender el baloncesto de una manera diferente, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a insistir que al final nosotros como entrenadores tenemos que estar siempre formando, siempre dando recursos a nuestros jugadores, que los jugadores crezcan individualmente, porque eso nos hará que nuestros equipos colectivamente siempre, siempre sean mejores. Claro, luego tenemos que tener en cuenta tres detalles o cuatro detallitos aquí, por no expandirme mucho más, ¿vale? Claro, sería un poco como el resumen de todo lo que hemos ido comentando y todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Está claro lo que hemos dicho, diferentes etapas del jugador. No es lo mismo un jugador Benjamín, alevín, que un jugador senior. Pero es que en senior no es lo mismo un jugador de 18 años que va a jugar en Primera Nacional que un jugador de 18 años que va a debutar en ACB. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de nuestro trabajo formativo. Siempre. Y igual, no es lo mismo un cadete que acaba de empezar que un cadete que ya lleva 3 años jugando. Entonces, ahí tenemos que tener siempre muy en cuenta cómo es el jugador individualmente y qué necesidades tiene cada uno individualmente. Y todo lo que podamos trabajar individualmente en estos aspectos será un proceso más, pero a veces que no podamos porque lo que os he dicho, si entreno 3 días a la semana, pues igual hay que sacar un cuarto día con algún jugador para que se ponga. Cada uno tiene que buscar sus recursos y tiene que buscar un poquito sus opciones para intentar esa mejora, pero tener en cuenta que es muy difícil que el equipo sea homogéneo. Dentro de una misma categoría o una misma edad, complicadísimo, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta, y no podemos olvidarnos de esto, por mucha de formación que seamos en categorías inferiores, nosotros nos debemos a un club, nos debemos a un equipo, ¿no? Es decir, los clubes son empresas, es como un trabajo. Yo en el momento que soy entrenadora y entro por un club, entro por un colegio o quien me fiche, pertenezco a un club, podemos llamarlo barra empresa. Me han contratado. Y a mí se me han contratado en un sitio y se reúnen conmigo y me dicen, mira, el objetivo del club es este. Habrá una serie de objetivos a nivel individual y habrá una serie de objetivos a nivel colectivos. Si yo no estoy de acuerdo con los objetivos colectivos porque considero que no puedo llegar a ellos o lo que sea, tengo que ser otra vez autocrítico y no engañarme y decir, mira, pues yo no puedo trabajar porque no estoy de acuerdo con estos valores. Si a mí me das un Benjamín y me dices que hay que conseguir 7 jugadores en la selección, igual te digo, mira, yo no puedo entrenar esto porque no lo voy a conseguir o porque no tengo prisa o porque no quiero trabajar así bajo este tipo de objetivos. Pero esto es fundamental tenerlo claro. Según donde trabajemos nos van a exigir una serie de objetivos y eso tenemos que intentar cumplirlos porque nos debemos a una empresa, nos debemos a un club y al final hay una persona por encima nuestro y hay que respetarlo, ¿no? Y eso también a veces complica mucho a veces la forma de trabajar nuestra porque ser autocrítico o no autoengañarnos y decir es que esto es muy complicado. A mí me han pedido objetivos, a veces los he conseguido y a veces no. Y pues muchas veces, bueno, ya los que algunos me conocéis, yo el año pasado por primera vez estuve en un club donde por no conseguir objetivos a mitad de temporada no continué. O sea, hay que tener claro que nosotros nos debemos a ciertas cosas. Entonces, hay que cumplir ciertos objetivos sin olvidarnos de otras ciertas cosas, que es lo que hayamos hablado, ¿no? De esos valores, de esos procesos, de cómo llegar a ciertas historias, ¿no? Pero tenemos que tener claro que cuando pertenecemos a un club, ese club nos va a exigir una serie de objetivos y tenemos que saber antes de empezar si queremos trabajar por ellos. Luego podemos conseguirlos o no conseguirlos, pero si podemos y nos sentimos capacitados para trabajar por esos objetivos y ser conscientes de ellos, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho, categoría en la que entrenas. No es lo mismo ACB que un senior provincial. No es lo mismo un junior, seguramente, pues vamos al ejemplo que he puesto antes, el junior de Valencia Basket, que el junior
de cualquier otro sitio, por no poner un nombre y no meterme en un jardín, ¿no? O sea, claro, es un junior de Valencia Basket o un junior del Barça o un junior de Unicaja, han becado de no sé cuántos jugadores, pues me imagino que el objetivo que tengan esos jugadores sean diferentes a otros de otros clubes. Entonces, al final, tenemos que tener claro qué categoría entrenamos y qué es lo que se nos pide y que no es lo mismo entrenar no es lo mismo. Entrenar siempre es lo mismo, pero tenemos que saber qué se nos pide en cada momento según donde estamos entrenando, ¿vale? Y luego el momento en el que entrenamos, o sea, si estamos buscando una serie de objetivos que nos ha pedido el club a nivel deportivo, tenemos que tener una planificación clarísima de cuándo tenemos que meter más carga a nivel individual, cuándo tenemos que meter más carga a nivel colectivo y tener todo eso muy, muy planificado. O sea, entrenar es planificar. Y aunque formemos jugadores, aunque queramos trabajar la técnica individual, hay que planificarla igual que si estuviéramos planificando una temporada a nivel de táctica colectiva, de saber qué sistemas que a nivel colectivo, pues todo el mundo dice, no, pues voy a empezar a atacar así y voy a empezar luego con la defensa bloque directo y voy a hacer luego yo voy a meter zona y luego voy a meter zona press y luego tal. Entonces tú llevas una planificación de la temporada a rajatabla y tal. Para planificar a nivel de formación, a nivel de técnica individual, es exactamente lo mismo. O sea, hay que planificar todo el trabajo que queramos hacer a nivel formativo con nuestros jugadores. Todo, todo por lo que hemos dicho, porque seguramente, dependiendo de dónde estemos entrenando, pues unos requieren unas cosas, otros requieren otras. Y luego el momento en el que se entrena, pues podéis aprovechar las navidades para entrenar más técnica individual, o según se acerca el final de temporada, si ya no tenemos objetivos a nivel de resultados, pues igual nos centramos en un trabajo diferente, o al revés, si tenemos unos objetivos a nivel de quedar primeros, segundos, un campeonato de España, pues nos vamos más a un nivel colectivo y sacamos la técnica individual de otra forma. Todo eso se tiene que planificar y se tiene que tener súper claro. Da igual la categoría en la que entrenes. Vuelvo a repetir, para mí es lo mismo entrenar, bueno, yo no entreno en ACB, no tengo ni idea, pero es lo mismo cuando estoy ahora mismo en la cultural con un objetivo clarísimo que cuando estoy con mi junior o cuando estoy con mi primera nacional. Si me voy este año, el año pasado en Challenge, 3/4 de lo mismo, era lo mismo. Y cuando entrenaba un junior provincial era lo mismo. Planificas de diferente manera, pero planificas. Hay que tenerlo súper claro. Entonces, esto ya son conclusiones y ya no me extendo más, ¿vale? Que tiene un poquito de la hora, pero bueno. ¿Cuándo acaba la etapa de formación de un jugador? Para mí, nunca, nunca. Un jugador se tiene que estar formando desde que empieza a jugar hasta que decide dejar de jugar. Nunca podemos decir que un jugador ya no se le puede enseñar nada, nunca podemos decir que un jugador ya no tiene que trabajar individualmente o no tenemos que trabajar individualmente. Siempre, siempre está la etapa de formación de un jugador, ya sea jugador profesional, ya sea jugador amateur, ya sea jugador alevín, ya sea lo que sea. Un jugador en el momento que decide jugar baloncesto, nosotros como entrenadores tenemos la obligación de formar siempre. Mira, esto es lo que hablábamos antes, estaba mal puesta un poquito esta diapositiva, hemos hablado antes, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado este trabajo de formación? Hablando con esto de cuándo acaba una formación de un jugador. Pues es que ahora mismo el 90% de los jugadores, por no decir el 100%, tanto de jugadoras como de jugadores profesionales, una vez que acaban la temporada, muy pocos se están ya con unos 3, 4 o 5 meses de descanso. Automáticamente todos tienen contratados entrenadores personales que les ayuden en su formación, tanto física como individual, porque es la evolución más positiva para mí que ha habido en el baloncesto, ¿no? Esa valoración de la formación del jugador y cómo el jugador además ha llegado a entender que si él es bueno, que si él mejora individualmente, va a tener mejores resultados a nivel colectivo. Y al final, cuando un equipo triunfa, cuando un equipo triunfa, el jugador individual también triunfa. Entonces, esto es uno de los mayores avances, como os he dicho antes. O sea, que el jugador sea capaz de entender que cuando acaba la liga, la competición, tiene que seguir trabajando. Casi diría más, casi diría que los jugadores amateur, por diferenciar un poco, también están entendiendo cada vez más esto y por esas circunstancias cada vez hay más entrenadores que se dedican en exclusividad a los entrenamientos personales. Ese es otro debate. Yo no voy a entrar ahora mismo a decir si eso es bueno o eso es malo. A mí, mientras tenga transferencia en el juego, mientras todo lo que hagan tenga una transferencia en el juego y tenga todo que ver con el baloncesto en el 5x5, que es al final a lo que se dedica, me parecerá que está perfecto. Todo lo que no tenga transferencia en el juego, mi opinión personal es que al final no tiene validez para mí. Pero al final yo creo que lo importante es que todo lo que se nos enseñe y todo lo que podamos enseñar a los jugadores sean luego capaces de ponerlo en un 5x5, ¿vale? Y bueno, terminando, como os decía, pues bueno, el objetivo de un entrenador es formar siempre. El jugador es el único protagonista de todo lo que pase en la etapa de formación, en la etapa del jugador. O sea, nosotros como entrenadores
somos entes que pasan por su vida de formación, por su vida profesional, por su vida deportiva, ¿vale? Entonces siempre tenemos que trabajar para nuestro jugador, porque cuanto más trabajemos para el jugador, mejores equipos conseguiremos hacer, eso tenerlo claro. Pero ellos son los únicos protagonistas de todo esto. El entrenador no debería ser nunca protagonista. Y os voy a dejar esta frase un poquito al final ya para terminar, donde simplemente deciros que ser profesional para mí no es una titulación, es una ética de trabajo. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Para mí, nosotros somos entrenadores y según cómo trabajemos, seremos profesionales o no profesionales, pero no por donde entrenemos, sino por nuestra forma de trabajar, de transmitir, de educar y de formar. Los entrenadores, todos los entrenadores son profesionales, tanto el de formación que trabaja en Mini como el de ACB. Todos somos profesionales si trabajamos profesionalmente. No es mejor ni peor. Ser entrenador es una profesión. A veces trabajamos en Mini, a veces trabajamos más arriba. Así que bueno, lo dicho, un placer. Es una opinión personal todo lo que os he contado. Espero que os haga pensar un poquito y que sobre todo nunca se nos olvide que el jugador es el único protagonista de esta historia. Bueno, muchas gracias, Bea. Te traslado dos comentarios del chat de YouTube. Juan Fermín Jiménez Uh -huh. dice, ser profesional no va asociado a la categoría, sino a la calidad del trabajo del entrenador. Y Vicente Justamente con Ramos. esa misma frase, Sí, con esa última frase es con la que ha acabado toda la ponencia, ¿no? Que al final tu ética de trabajo es lo que te hace ser profesional y tú deberías trabajar con la misma pasión donde tú decidas entrenar. A veces entrenar es una elección, es un trabajo como cualquier otro y es una elección que nosotros tomamos. Entonces, la profesionalidad para mí es una ética de trabajo. y Vicente Ramos dice, desde mi punto de vista, parte de un error de concepto entre baloncesto de formación y baloncesto profesional. Dice, yo lo llamaría de rendimiento, porque hay un mundo. Sí, no, no es una mala diferenciación, ¿no? Es verdad que en el baloncesto profesional, digamos, el baloncesto donde, bueno, donde el resultado es lo más importante, efectivamente te piden un rendimiento. Que todo es muy relativo, porque el rendimiento al final, ahí arriba, lo único que importa y es la pena, entre comillas, pero al final es otro tipo de mundo, ¿no? Es ganar, ¿no? Si tú le sacas rendimiento a tu equipo y ganas, eh, pues parece que eres mejor entrenador que si no se lo sacas, ¿no? Pero bueno, es el mundo arriba, cuanto más arriba vas, pues más necesitas ese resultado porque se están moviendo otros aspectos y otros factores externos que no dependen tanto del día a día, ¿no? Pues encantado de tenerte con nosotros en nuestras jornadas del Día del Entrenador de Baloncesto, la Comunidad de Madrid. Y ya te tuvimos en otra ocasión, tenemos un podcast contigo hace un par de años ¿Mm? y bueno, siempre estás predispuesta a colaborar y a echar una mano, así que muy agradecidos y esperamos verte en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros y un saludo.